Muy buenas tardes y gracias por conectarse a Salud al Día con Pama, hablando con los expertos. El tema que vamos a estar desarrollando esta tarde es el autismo. Creo que muchos tienen muchísimas preguntas igual que yo, así que tan pronto la invitada se conecte con nosotros, vamos a estar hablando sobre el autismo. La persona invitada es la doctora Larisa Negrón y ella es pediatra de Windermere Pediatric. Tengo el honor de conocerla hace ya un tiempo y realmente es una persona encantadora. Si yo estuviera buscando pediatras en estos días o si tuviera que recomendarle pediatras a alguien, definitivamente Windermere Pediatric sería mi primera opción porque tiene unos pediatras increíbles. Además de la doctora Negrón, tenemos a la doctora Denise Serafín y ambas tratan con tanto cariño a los niños que eso para nosotros, ¿verdad? Como mamá es bien importante. Así que ya mismito la doctora se conecta con nosotros. Vamos a ver si es ella la que está aquí uniéndose en el Instagram Live. Ya mismito ella entra a comunicarse con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias, Jackie, me alegro verla. Igualmente, hace tiempo que en persona no nos vemos. Sí, eso es así. Yo espero que pronto ya. Yo espero también. Le estaba comentando a la audiencia que usted es pediatra de Windermere Pediatric y estaba hablando maravillas porque no hay de otra manera, no hay otro comentario de usted y del equipo que trabaja en la oficina. Realmente para los papás es algo tan importante tener un pediatra, ¿verdad? Que sea de nuestra confianza y que entienda que no estamos ahí porque queremos, es porque nuestro pedacito, ¿verdad? No está bien y a veces los nervios no son nuestro mejor consejero. Le cuento que cuando mis niñas eran pequeñitas, por lo menos yo iba como 3 veces al mes y tenía al pediatra loco porque era todo nuevo para mí. Y yo no me atrevía a hacerle caso de lo que me comentaba nadie. Tenía que ser el pediatra el que me dijera qué hacer y cómo hacerlo. Eso es muy importante. Hay que hacer lo que ustedes digan. Es verdad que tenemos a Google que nos puede dar un poquito de información, pero Google no es el pediatra. Así que vamos a ir al que sabe. Usted es puertorriqueña. Yo soy puertorriqueña. Me estaba comentando, 9 años viviendo aquí en la Florida Central y hace 15 que es pediatra. ¡Wow! Sí. 15 años. Mucho, mucho. ¿Verdad que sí? Y está casado con otro médico y tienen 3 niños. ¿Qué es lo que yo digo? Usted brega con nenes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que hay que escuchar con atención las recomendaciones suyas. Gracias, Jackie, así es. Es un poquito diferente porque por lo menos los que están en la oficina se van. Es cierto. Es cierto. Esto no. Y mire, créame que cuando se van lo lamentamos porque no nos preparan a que se vayan. No, esa clase no nos las dan. Sí. Y es duro, de verdad. Le cuento aquí entre usted y yo más de un año llorando a mis hijas porque se me fueron corriditas las dos y viven en Los Ángeles, pero de verdad que fue duro y más nosotras las mujeres, las mamás hispanas somos intensas con todo, ¿verdad? Sí, así es. Sí, así somos. Sí. Doctora, el tema, autismo. Ajá. ¿Qué es el autismo? Cuéntenos. Te agradezco, Jackie, también porque es el mes de la concientización del autismo. Entonces, me encanta esta charla y te agradezco la oportunidad de dar más información. El autismo es una condición que afecta el neurodesarrollo de los niños. Es una condición donde vamos a ver dos espectros, dos características fuertes, que es lo que lo definen. Número uno es en el aspecto social, de comunicación social, interacción social. Van a haber déficits en esa área.
Y la segunda parte son niños que presentan con problemas de comportamiento restrictivo, repetitivo, comportamientos un poquito difíciles. Entonces, dentro de lo que se define el autismo y esta definición amplia, hay un espectro, una gama de manifestaciones clínicas. Ok. Un poquito menos severa, más severa. Eso le iba a preguntar, que si habían diferentes clases de autismo. Pues hay, la terminología de autismo ha cambiado, en los últimos 10 a 15 años ha cambiado, porque antes habían sí diferentes tipos de autismo como definición. Hoy en día sabemos que lo que es el autismo, el ASD, Autism Spectrum Disorder, es una constelación que incluye estas dos categorías y entonces dentro de lo que es el autismo se incluye el Asperger, se incluye el Pervasive Developmental Disorder, los desórdenes del desarrollo no específico, ya Okay. eso se incluye dentro de esa definición de autismo. ¿Los niños nacen con autismo, doctora? Nacen con autismo. Es una condición que se ve en las manifestaciones dentro de ya el primer año de vida. Tú vas viendo cómo se va presentando los síntomas o los signos del autismo. Hay pediatras y hay mucha investigación que ha demostrado que bebitos de entre los 4 y los 6 meses de edad ya empiezan a tener rasgos de esa falta de comunicación social con los padres. Por ejemplo, cuando ellos hacen la comunicación verbal, ese babbling que es entre el papá y el bebé, o el social smile, como que ya esos rasgos bien leves se van viendo a esas edades. Y muchas veces los papás no se dan cuenta de eso, ¿verdad? Los papás no se dan cuenta. Es bien interesante, Jackie, porque hay veces que los papás no se dan cuenta y hay veces que son los papás los que traen a colación esas preocupaciones, porque ya los comparan con otros niños que han tenido o con otros niños alrededor que son de la misma edad. Entonces ellos traen esas preocupaciones también. O sea que podemos decir que a veces los niños que tienen autismo son más lentos en su desarrollo. Eso podría ser un indicativo de que hay algo, o sea, que el niño tiene autismo. Sí, pero específicamente es en ese desarrollo de la interacción y comunicación Okay. social. Okay. No tiene que ver nada con caminar, no tiene que ver con qué otra cosa que hacen los bebés, sentarse, esas cosas no. Porque algunos niños van a presentar ese tipo de dificultad, tal vez son como clumsy o como caminan con los tiptoes, con los piecitos, sí presentan alguito motor, pero no es necesariamente necesario para el criterio del diagnóstico de autismo. Ahora que usted lo menciona, yo me acuerdo que siempre he escuchado que los niños que empiezan a caminar en puntitas, eso puede ser un indicativo de que tiene autismo. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene el caminar en puntitas con el autismo? Muchas veces es más bien la segunda parte de la definición que vienen los comportamientos restrictivos y repetitivos. Ellos caminan en puntitas como algo sensorial, como caminar en puntitas repetitivo, igual que a veces ellos hacen los movimientos con las manitas. Entonces son como rasgos motores que no necesariamente significa que tienen un rezago en el área del desarrollo motor, pero sí manifiestan estas diferentes presentaciones motoras que son parte ya de entonces lo que es el autismo como tal. Doctora Negrón, yo he escuchado últimamente de que las vacunas son la causa de tantos niños con autismo. ¿Hay algo de verdad o eso definitivamente no tiene nada de verdad? Cuéntame. Definitivamente no tiene relación. Lo que se identificó, lo que se escribió en aquel entonces, que se hizo una relación temporal entre el autismo y las vacunas, específicamente el MMR, es porque los signos, las señales del autismo se empiezan a ver en los primeros 2 años de edad. El diagnóstico por lo general o los red flags empiezan a ya verse un poquito más específicamente entre los 18 meses y los 2 años de edad. Y más o menos esa es la época en que muchos niños estaban recibiendo la vacuna del MMR. O sea que es una relación de tiempo, no es una relación de causa. O sea, no, la vacuna del MMR
no causa los rezagos en el desarrollo que presenta el autismo. Y han habido muchos estudios después de ese inicial que se publicó que han demostrado que eso no es así. Ni la vacuna MMR ni el timerosal causan el autismo. Porque de verdad que es una pena. Yo conozco a 2 personas de los que me vienen a la mente que dicen que no, porque es la causa. Y estamos hablando de personas brillantes, profesionales, pero que tienen esa convicción de que esa es la causa. Pero doctora, yo veo más casos de autismo de lo que yo veía hace quizás 20 años, o era que no se diagnosticaba como autismo, este comportamiento de los niños. Sí, yo creo que eso es bien interesante, Jackie, porque mira, nosotros ahora mismo sabemos mucho más de lo que es el autismo en cuanto a cuáles son los síntomas que se presentan, cuáles son las edades clave. Los pediatras y los proveedores de salud que ven niños tienen herramientas, cuestionarios para poder ver exactamente cuáles son los déficits específicamente en el desarrollo y específicamente para el desarrollo social y de comunicación. Entonces, yo creo que toda esa información se ha definido, lo que es el autismo, en el DSM-5 ya se ha definido cuáles son las características y cuáles son los criterios para el diagnóstico, además de que hay concientización alrededor de lo que es el autismo entre profesionales de la salud, gente en la comunidad, los mismos padres, ya están las escuelas, están más conscientes de lo que es el autismo, de la importancia del diagnóstico temprano. Tenemos muchos más recursos en la comunidad, muchos más especialistas que ahora tratan el autismo. Entonces, todo eso nos ha llevado a, mira, en realidad este diagnóstico no le va a hacer daño al niño, todo lo contrario, lo va a ayudar a tener los servicios que necesita y lo va a ayudar a poder recibir todas las ayudas. Entonces, yo creo que eso ha hecho que haya un poquito más de concientización y diagnóstico de autismo. Qué interesante. Tenemos a la doctora Senafín con nosotros, que dice que las vacunas son seguras y salvan vidas. Saludos, doctora, y gracias por estar con nosotros aquí en nuestro diálogo. Doctora, ¿el autismo se cura? El autismo no se cura, no hay una cura para el autismo, pero sí sabemos que la intervención temprana, el diagnóstico temprano, encontrar estos niños que tienen pues, los déficits sociales y de comunicación, llevarlos a terapias tempranas intensivo, todo eso ayuda a que estos niños desarrollen destrezas para tener una vida mejor y funcional. Dentro de lo que cabe la gama de manifestaciones del autismo, lo que son el autismo leve o los niños que tienen problemas, si esos niños rápidos se llevan a una intervención temprana y a terapia, pueden ser niños parte de la sociedad, estar en una escuela y hacer, o sea que no se cura, pero sí se mejora. ¿Cómo se diagnostica el autismo? ¿Cuáles son las pruebas que se hacen? Pues el autismo se hacen, todos los chequeos que hacemos nosotros cuando vemos los niños desde que nacen, hacemos el chequeo general de desarrollo. Ya a los 18 meses, nosotros utilizamos el MCHAT, que es una serie de preguntas que se utilizan como screening. No es diagnóstico, pero son preguntas que nos llevan a hacer más preguntas para especificar si este niño, espérate, está a riesgo, es un red flag, lo voy a observar o lo voy a referir. Preguntas como, ¿piensas que tu niño es sordo o tu niño no apunta o tu niño no mira? Preguntas bien específicas de los comportamientos que vemos. Okay. Ya fuimos al pediatra, el pediatra o papá se dio cuenta de que hay algo que no es, que le parece que no es normal en su niño. ¿Cuál es el segundo paso? Después que ustedes diagnostican que sí, el niño es autista, ¿qué se hace después de eso? Nosotros no diagnosticamos, es un screening. So es lo encontramos, está a riesgo. Puede que sea, puede que no. Lo enviamos, hay que hacer un referido a lo que son los developmental pediatricians, los pediatras que se han entrenado para hacer entonces la evaluación completa, porque ya la evaluación de autismo es a base de observaciones, son varias visitas con estos especialistas. Hay psicólogos y psiquiatras que también pueden hacer el diagnóstico a través de estos cuestionarios, observaciones y cosas bien específicas. Entonces ellos llenan todo, varios días, también hacen entrevistas a las familias, entrevistas a los padres,
mucha observación. Y entonces ahí ya se puede hacer el diagnóstico de autismo. No es un diagnóstico que encontramos ni con radiografía, Ok. laboratorio, eso todavía no estamos ahí. O sea que es un diagnóstico un poquito retante en el sentido de que Sí, tenemos que preguntar, escuchar, observar y estar sí. pendiente de que no se nos vaya a pasar, sobre todo los síntomas un poquito más leves. Y esos consultorios de estos pediatras especializados en el tema tienen también el grupo de que le va a dar terapia a los niños, porque me imagino que eso es entonces ya una carrera de por vida, Sí. que hay que estar constantemente, ¿verdad? Llevándolo, tiene que haber una comunicación 100% de Sí, los padres con sí. ese especialista para que puedan ayudar a la evolución, ¿verdad? ¿Qué causa esto, doctora? O sea que Pues, ya el bebé en la barriga viene con autismo porque es algo que pasa en la mamá. eh, Tenemos tendencias y tenemos familiares en o sea, en el pasado con esta condición, una predisposición. Cuénteme. pues mira, Jackie, qué buena pregunta, porque esa es la pregunta que todo el mundo tiene. No se sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que se considera que hay un gen o varios genes, que ya es una condición genética. No se sabe exactamente cuál. Hay mucha investigación en base a qué es lo que lo causa. Pero sí, ya se sabe por el research y por los estudios que tiene un componente genético. Tal vez son varios genes que al trabajar o al tener algún tipo de misinformación, esos genes causan que las neuronas no hagan las conexiones apropiadas y el área que se desarrolla o que se desarrolla con problemas son esas dos áreas en específico de los niños con autismo. Se han hecho muchos estudios con autopsia, con imágenes, o sea, neuroimaging, Uh -huh. y se ven las diferencias entre los cerebros de los niños con autismo y los niños típicos. Entonces, hay mucha investigación que sigue. Lo otro que se piensa también es que tal vez hay algún factor externo, algún teratógeno durante el embarazo, alguna exposición, que no se sabe ciencia cierta exactamente cuál es, tal vez la edad de los padres, esa es otra cosa que está en investigación, o sea que hay múltiples factores que se piensa que pueden estar envueltos en lo que es el desarrollo o el desarrollo diferente Motor, ¿será? No sé. Sí. neuronal. Sí. ¿Y cómo estamos nosotros los hispanos en relación al autismo? A los estudios que se han hecho demuestran que los hispanos estamos de igual manera expuestos a los afroamericanos, a los blancos, o tenemos más tendencia, porque doctora, lamentablemente nosotros somos tendencia en todo, lo bueno y lo malo. Sí, Es sí, sí, increíble. ¿Cómo estamos en relación al autismo? sí. En las personas afroamericanas y los hispanos sí se tiende a ver un poco más de incidencia del autismo. De hecho, y es bien interesante, una cosa que se me olvidó también es que se ve en la familia. O sea, un niño que tiene autismo, el hermano o la hermana tiene una incidencia un poquito mayor también de desarrollo. Si no, el criterio completo de autismo, algunos de los síntomas. Y Yo la señal. conozco una familia que los dos hijos son autistas, pero doctora son genios. Eso Sí, es algo que quería preguntarle porque he visto diferentes casos que los niños no pueden interactuar con facilidad con su entorno, pero en la soledad, en un tema en específico, tienen unas capacidades impresionantes, increíbles, que es que un área se desarrolla en compensación a la que no se desarrolla. ¿Podría ser algo así? podría ser, tiene también que ver con esa parte de que estos niños tienen los comportamientos restrictivos. So, por ejemplo, puede haber un niño que te lea a los 3 años, te lee todo un libro complicado, un libro que se leería ya a un niño a los 6 o 7 años, pero no te puede hacer pretend play, no te puede jugar con otro niñito. O sea que el déficit realmente
Aunque algunos niños sí tienen déficit de intelectual, el déficit realmente es en esa área de comunicación social. Muchos niños también tienen patrones específicos, por ejemplo, se saben todo de los dinosaurios. Todo de los dinosaurios, te pueden recitar los nombres, cuando vivieron, o sea, tienen esa capacidad impresionante. Increíble. Ujú, Pero si les ujú. hablas de los osos o si les hablas de los reptiles, no lo toleran. Entonces puede que te tiren un tantrum o no reaccionen apropiadamente. Eh, y entonces Interesante, ¿verdad? es Y es bien, a lo que ellos le llama la atención. Por sí, ahí es que ellos entonces son impresionantes, ¿verdad? Con sus conocimientos. eso se ve en el área de las matemáticas, en el área de las ciencias, en el área de memorización. Son niños que tienen una capacidad increíble en esa área. Y como todos los niños tienen esa fortaleza, después tienen otras áreas que tienen un poquito más de debilidades. Que son más retos, ¿verdad? Son retantes. Pero las terapias, más o menos, ¿en qué consiste una terapia de un niño con autismo, doctora? Pues mira, la terapia son terapias de comportamiento, behavioral therapy, es lo que tiene más evidencia que ayuda a estos niños. Es una terapia específica que se llama Applied Behavioral Analysis, y es una Ok. terapia específica que ayuda a que estos niños desarrollen sus destrezas de comunicación, socialización y todas estas cosas. La terapia incluye a los padres, que es algo bien importante. La terapia no es solamente para el niño en un salón de clase, la terapia incluye al padre, es parent therapy, porque estos niños están en terapia 25 horas o más fuera de la casa, pero una vez llegan a la casa, los papás tienen que saber cómo manejarlos también. O O sea que sea la que el terapia, especialista, el pediatra especialista en autismo o el grupo de terapeutas entrenan a los papás para entonces hacer en equipo el tratamiento al paciente y que entonces los resultados sean mejor, porque se mejoran, ¿verdad, doctora? sí, a base de las terapias, sobre todo mientras más temprano mejor, ellos logran comunicarse, logran poder regular sus emociones, que es un problema grande también. Los pacientes con autismo no pueden regular emociones, no tienen la capacidad de función ejecutiva, se les hace bien difícil planear algo, llevar algo a cabo. Comunicar algo muy difícil. Entonces, con la terapia les dan las destrezas, ya sea visuales, con visuales en la casa. Por ejemplo, un niño con autismo no te puede tal vez verbalizar, no quiero comer ahora, no tengo hambre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mamá le dice es hora de comer, el niño tira un tantrum, no puede expresarse o le molestó algo. Entonces, muchas familias tienen visuales en la casa donde ellos saben, ahora mismo estamos aquí, que es pintando, en 5 minutos vamos aquí, que es comiendo, lo visualizan y todas esas cosas hacen que el comportamiento mejore y que ellos hagan las transiciones con más facilidad. O sea que si ellos lo pueden visualizar de antemano, se les hace más fácil conectar con esa actividad Ujú. que le están pidiendo que haga. Mira qué interesante. Y ayudar ayudar como a mejorar un poquito esos patrones restrictivos, porque también muchas veces los niños con autismo tienen problemas con las transiciones. Eh, Problemas con cambios de rutina, o sea, de la casa a la escuela tiene que ser la misma ruta. Si la mamá cambia la ruta un día, es un problema. Entonces, todas esas cosas poco a poco, con transiciones, con terapia de comportamiento, todo eso mejora. También hay niños con autismo que tienen rezago en el desarrollo del habla. Hay niños en el espectro, hay niños que son verbales, o sea, que tienen vocabulario, pero tal vez el vocabulario es pragmático, tal vez el vocabulario no es un vocabulario con propósito, repiten mucho, lo que se llama ecolalia, repiten, entonces no es un vocabulario con propósito, y hay otros niños que son no verbales por completo. Entonces, esos niños reciben terapia, speech therapy, terapia del habla, o sea que ya tenemos la terapista de comportamiento, la terapista del habla. Otros niños tienen problemas con movimiento fine motor o con sensaciones tal vez de la comida, como sensory processing, Ujú. es la terapista ocupacional. Entonces es un equipo multidisciplinario que se tiene que reunir con los padres, hacer un plan específico para cada niño, porque todos
los niños van a variar en cuanto a las debilidades que tienen, los problemas que presentan y las cosas que realmente ellos pueden hacer. Entonces se reúnen con los padres y el equipo multidisciplinario. El pediatra es bien importante porque es el que muchas veces coordina y refiere y ayuda a distinguir cuáles son los servicios y darle la mano a los padres. Doctora, qué reto para esos padres en la época que vivimos, donde mamá y papá, por lo general, ambos tienen que trabajar, o es mamá sola, ¿verdad? Porque eso es lo que más comúnmente vemos. Esa super mamá que tienen que trabajar y llegar a bregar con un niño con unas necesidades tan específicas. Y para el mismo niño tiene que ser bien difícil interactuar con tantos profesionales en el caso de necesitarlo. O sea, del habla, quizás motora, también entonces por su condición de autismo. Con el pediatra estamos en un segundo hablando de 4 personas diferentes a mamá. Y para un niño que no le gusta o no puede o se pone nervioso es un reto, doctora. Es retante para el niño, es retante para la familia, para los hermanos, porque tú cambias tu rutina, o sea, todo lo mismo que has dicho, el tiempo que hay que dedicarle a estos niños con las terapias. Muchas mamás salen de trabajar a las 5 de la tarde, los recogen de la escuela, lo llevan a una terapia, llegan a la casa a las 7 de la noche, ahí a hacer tareas. Realmente es bien retante. Por eso yo creo que cuando uno sospecha o ya empiezas a ver algunos de estos rasgos del autismo en los niños, aunque sean pequeños, hay que empezar a hablar con los padres porque realmente es un cambio de vida. Realmente es un diagnóstico crónico que los padres son monumental en lo que es estos niños logran, porque nosotros tenemos unos pacientitos que llegan de una manera y cuando los ves a los años, a los 2 años de terapia, son otros niños. Entonces, realmente sí funciona, pero es un esfuerzo monumental de parte de los... Doctora, yo siempre he escuchado que Dios le da niños especiales a padres especiales y realmente yo creo que es así. Sí. Porque desarrolla, mire que amamos a nuestros hijos, no me imagino poder amar más a las mías. Sí. Pero me imagino que cuando necesitan tanto de ti, tú desarrollas un sentimiento diferente, que es un compromiso donde el resto ya no importa. Tu enfoque es ayudar a ese niño a echar hacia adelante, a que pueda llevar una vida lo más normal posible, hablar con familiares en caso de que yo falte, quien se va a encargar de seguir esto, porque cosas pasan y yo creo que muchas de las cosas suceden porque no las hablamos y entonces de momento improvisamos y yo creo que debemos hablar cuando tenemos niños que dependen 100% de uno, plan A, plan B, plan C, cómo lo vamos a hacer y obviamente tener un grupo a tu alrededor de apoyo porque emocionalmente es drenante y yo lo sé porque conozco a mamás que también, doctora, hay muchos casos, no muchos, pero sí he visto casos de que el niño, además de ser autista, tiene otras condiciones complicadas, bien complicadas, por ejemplo, niños con síndrome de Down que también son autistas. Entonces, son 2 terapias, me imagino que diferentes, cómo se trata esta condición, ¿verdad? Sí, el autismo se asocia a otras condiciones. ¿Cuáles son las más comunes, doctora? Más comunes, mira, alrededor de un 40 o un 50% de los niños con autismo pueden tener ADHD o el déficit de atención. Sí. También se asocia a problemas con ansiedad, problemas de salud mental. Pueden tener problemas con ansiedad, pueden tener problemas con depresión, sobre todo cuando estos niños entran ya un poquito más avanzados en la edad escolar, que tanta dificultad con el lenguaje pragmático, con comunicación, con socialización, a pesar de las terapias, continúan con bullying muchas veces y ya vemos estos niños con otros retos también. ¿Otros retos? Podemos ver autismo en ellos. Yo voy a dar una opinión porque el tema del bullying, gracias a Dios, nunca lo tuve. En mi colegio yo nunca vi que nadie se burlaba de nadie, o a lo mejor existe y lo veíamos normal y nos reíamos de eso y no hacíamos un birichu, ¿verdad? Pero realmente hay que acabar con eso. Y si
los padres no toman este asunto bien en serio, yo creo que la escuela o el gobierno debería darle multas a los padres de los niños que dan bullying, porque el mensaje que están recibiendo en la casa no es el mejor. O tiene unos problemas tan grandes que así es como lo reflejan, y también entonces esos padres tienen que buscar ayuda. Pero doctora, no puede ser. Cada vez vemos más en las noticias niños que no saben manejar eso y sabemos cuál es el final, ¿verdad? Y no, el bullying, no, cero bullying. Tenemos que llevar ese mensaje y unirnos en eso. En eso, doctora, le iba a preguntar, ¿los niños con autismo pueden ir a una escuela regular? Sí, pueden ir a una escuela regular. De hecho, cuando los niños se diagnostican antes de la edad escolar, de intervención temprana a los cuales ellos se refieren. Ya después, en Estados Unidos, el sistema de escuela pública tiene por obligación que ofrecerle servicios a los niños con autismo y las terapias. Claro, estos niños que van a la escuela tienen que tener un programa especializado de educación, o sea, un IEP, Planes 504, tienen que tener mucha comunicación con los padres, muchas accommodations, ¿no? Tienen que acomodarlos al sistema. Y también depende de dónde están en el espectro, porque acuérdate que si son niños con capacidad intelectual normal, que tienen ese rezago, terapia han mejorado, esos niños van a estar bien en una escuela muy pendientes con planes especiales. ¿Y pueden interactuar con tanto nene en la escuela? Bueno, algunos sí, o sea, es difícil. Sí. Por eso vienen las acomodaciones, los accommodations, ahí entran individualizado para cada niño y hablar con los padres, viendo a ver cómo es que se puede ayudar a ese niño en ese ambiente escolar. Hay escuelas para niños no solo con autismo, sino niños con problemas en el neurodesarrollo también. Con necesidades especiales. Sí, y entonces ¡Qué bien! tienen ya ¿cómo se llama? Por ejemplo, una maestra para cada 2 niños, son Claro. tienen las terapias ahí mismo, son escuelas que proveen también, más de las terapias, y las maestras, poquitas maestras, las maestras están entrenadas. Capacitadas, ¿verdad? Para entonces trabajar con esos niños. ¿Y son escuelas del sistema público o son escuelas privadas, que usted sepa? Hay ambas. Hay del sistema público y hay algunas escuelas del sistema, o sea, privadas que ofrecen los servicios. Qué interesante, porque yo sé que muchas personas se mudan a los Estados Unidos de nuestros países, que aunque nuestra isla pertenece a los Estados Unidos, la realidad es que no tiene las facilidades que le brindan aquí, ¿verdad? A padres con niños con estas necesidades especiales. Pero aquí es impresionante, impresionante la ayuda. Yo daba unos cursos de educación y hablaba de estos programas en términos generales, y hay organizaciones de apoyo a padres que tienen también eso mismo, y es muy lindo ver cómo los papás se ayudan unos al otro, como hacen en Alcohólicos Anónimos. No, es la única que se me ocurre de momento, ¿verdad? Que se reúnen, hablan en terapia de grupos, comparten la información que uno tiene con el otro, y me parece algo muy lindo, porque nadie para entender lo que un papá está pasando que otro papá o tutor en la misma situación. Así que sí, busque información. Usted me envió 4 enlaces que cuando terminemos el video los voy a poner debajo del video, para que las personas que están interesadas en el tema vayan a la fuente correcta, porque esa es otra cosa, doctora, tenemos que ir a lo que ustedes nos recomiendan, no ponernos muy creativos en ese aspecto, porque puede ser contraproducente la información que recibamos. Así que voy a compartir esos 4 enlaces, que seguro que va a ser de mucha utilidad para la persona que esté buscando información sobre el autismo. Doctora, ¿qué son las terapias con animales? Eso me llamó la atención cuando estaba preparándome para la entrevista. ¿En qué consiste? Mira, las terapias son terapias alternativas. Los padres las buscando todo lo que ellos pueden hacer por sus hijos. Son terapias que no son convencionales, o sea, no hay estudios o evidencia médica que te digan tienen que ser parte de la terapia del niño porque funcionan.
pero son terapias que se piensa que los animales ayudan a disminuir la ansiedad en los niños con autismo, los ayudan con la socialización, los ayudan con la comunicación. Entonces, por ejemplo, hay una terapia que es con caballo, que es Therapeutic Horseback Riding. Entonces los niños se montan en los caballos, son especiales, no es ir a correr caballos, sino son... Ajá, ajá. Y entonces esto ha demostrado que los niños bajan un poquito su ansiedad y se sienten mejor y se comportan mejor y incluso en el salón de clase están mejor. Yo creo que estas terapias con los animales no hacen daño. Es igual, hay también terapia con música, music therapy. No es como la terapia de behavioral therapy que se sabe con evidencia, evidence-based, Ajá, ajá. pero no hace daño al niño. Entonces, si tú tienes una persona con mucha supervisión que está con los animales, le pones el casco, te sientas con los padres, hablan de riesgo-beneficio. Yo creo que son terapias que ayudan con los animales. Estas terapias ayudan a los niños con autismo. Y los animales nos dan tanto cariño, ¿verdad? Que también Sí. eso es lo que van a recibir ellos, es ese amor que nos dan las mascotas. Digo, un caballo es grandote, ¿verdad? Pero pienso en los perros y en los gatos, uno es el todo para ellos y esa clase de niños, sí, estoy de acuerdo, pienso que sería algo muy tierno, muy bonito. Sí. Que hagan ese contacto con ese animal y que reciban ese cariño. Lo Doctora, que ¿qué es el autismo Kanner? ¿Así se pronuncia? el autismo de Kanner, eso así era Ah, como se dividía antes el autismo, se decía el autismo, el Asperger, el Rett syndrome, eran todos diferentes tipos de autismo. ajá, Él fue un médico, Leo Kanner fue un médico ok. que en 1943, por ahí, publicó un paper de lo que era describiendo niños con autismo y describiendo niños que no tenían la capacidad de comunicarse y socializar con sus padres. Él describió los primeros síntomas o presentaciones del autismo. Entonces se llegó a llamar el autismo de Kanner. Pero ahora ya eso es dentro de la definición que tenemos de autismo ASD. Ahí dentro de eso cae ya esa definición. Mire, doctora, me están escribiendo que hay un grupo de apoyo de papás, de papás con niños con autismo en Facebook y que se llama Austin Dad of Greater Orlando. Ahí lo están viendo, todo el mundo lo puede ver. Anota el nombre para que entonces se conecte, porque eso es bien, bien, Sí, bien lindo y nos va a ayudar. Al sí, principio todo es más difícil, ya después uno pues sí. empieza a desarrollar unas destrezas y unos conocimientos sobre el tema que se le va a hacer más fácil, así que un día a la vez. Es mi recomendación para esos padres que se están estrenando con pacientes de autismo, ¿verdad, doctora? Y entonces pueden ser todos los niños de un matrimonio autista. Podría ser, podría ser. Sí. Podría ser porque hay una incidencia un poco más alta en los hermanos. Incluso hay una incidencia un poco más alta que en la población en general, de primos y relativos, o sea, de la misma familia. O sea que sí, por eso es que pensamos se piensa lo de la etiología genética. Además que también es más común en varones, el autismo. Sí, el Sí, autismo. más común en varones. Sí. Interesante, no se sabe por qué. No se sabe por qué, pero se piensa de nuevo lo mismo, que es algún factor genético que afecta más a los varones. Bueno, por lo menos ellos en algo son más que nosotras, porque siempre nosotras somos las que cargamos el peso mayor de las condiciones, ¿verdad? Sí. Doctora, no puede ser que una persona de adulta desarrolle autismo. Eso es un disparate craso. Son Eh, otras condiciones las que desarrollan autismo. no necesariamente, fíjate, un adulto puede diagnosticarse con autismo de adulto, pero el diagnóstico de autismo tiene que estar presente, las características del autismo tienen que estar presentes en el desarrollo temprano. Entonces, cuando un adulto se diagnostica con autismo, lo más probable es que los síntomas eran tan leves o incompletos
que pasan por desapercibidos en esas edades tempranas o la persona compensa inteligencia normal. Ajá. Entonces ya de adulto, cuando empiezas a ver que sí realmente esos rezagos en la parte social de comunicación o los comportamientos repetitivos no pueden ir a la par con la misma edad, con las personas de la misma edad, empiezan los problemas. Y buscan entonces ahí el diagnóstico. Yo creo que eso es cuando ya vemos adolescentes o ya adultos que me diagnosticaron con autismo. También acuérdate que son, dentro de ese diagnóstico de autismo, entra el Asperger Syndrome. Exacto. Que son niños o adolescentes que tienen problemas de socialización, problemas en esa comunicación, esa parte afectiva, pero tienen inteligencia normal, tienen la capacidad de hacer una vida normal, entonces ya presentan un poquito más tarde con tal vez problemas con peers de la misma edad o diferentes escenarios. Y a lo mejor, doctora, nacieron con eso leve, como usted menciona, y no tuvieron una atención médica adecuada, donde iban al pediatra con frecuencia, se hacían análisis, y de verdad que a lo mejor el papá lo que pensó es, pues el nene no quiere hablar, no le gusta interactuar con otros nenes. Yo he oído padres que dicen, él cuando tenga deseos de hablar, va a hablar. Sí, Y sí. no necesariamente eso es la realidad. O sea que pueden haber muchos factores y sí, entonces una persona puede ser diagnosticada con autismo de adulto, pero por lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? No es que lo desarrolló de adulto. Exacto, no lo desarrolla de adulto y los síntomas tienen que haber estado presentes en el desarrollo temprano. Entonces, lo otro que te iba a mencionar también es que eso que dijiste, que los papás dicen, es que él es tímido, o él es vago, o hay que tener cuidado con eso, porque si eso está afectando el funcionamiento del niño, ya sea en la escuela, en la casa, si algún área de su desarrollo, de su comportamiento está siendo afectada, hay que buscar ayuda. Hay que darle a ese niño la oportunidad que él pueda tener para mejorar su función. Tenemos también que está conectado otro de nuestros médicos, el doctor Pedro Cruz. Muchas gracias, doctor, por sacar un tiempito. Él es ginecólogo, también puertorriqueño, una persona encantadora que tuve la oportunidad también de entrevistarlo y aprendí mucho cuando hablé con él. Así que muchas gracias, doctor. Doctora, ¿la persona o el niño con autismo puede casarse, tener hijos, tener una vida normal? ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Dentro del espectro, como habíamos mencionado, sí, hay niños con autismo que con intervención temprana, terapias, tienen capacidad intelectual normal, pueden llegar a tener una vida funcional y normal. Hay otros niños con autismo que no realmente desarrollan la independencia total en la edad de la adultez. Entonces, pues ya esos son niños con un autismo un poquito más severo, a veces, como tú mencionaste, asociado a alguna condición genética, como Down syndrome o algunas otras condiciones que se asocian. Ya esos niños es un poquito más difícil cuando no logran, a pesar de las terapias y todo, no logran desarrollar la independencia necesaria pues para tener una vida más independiente, casarse, etcétera. También hay un 30 o un 40% de niños con autismo que tienen discapacidad intelectual. Entonces, no todos van a tener discapacidad intelectual, pero hay un por ciento que sí lo tiene. Entonces, ya eso es un poquito más retante en cuanto a terapia de esos niños. O sea, que depende de la clase o del nivel que tenga de autismo, es que se va a determinar si la persona puede tener un trabajo, puede casarse, puede llevar una vida como la llevamos personas que no tenemos la condición, ¿verdad? O sea que eso, y que la terapia, si se coge a tiempo o se comienza a tiempo, puede también ser un factor determinante para el desarrollo, ¿verdad? Como adulto de esa persona. Doctora, ¿se le dan medicamentos? ¿Hay medicamentos para ayudar a esos pacientes con autismo o solamente es terapia? No hay un medicamento para el autismo como tal. Para lo que tú dices, te diagnostiqué con autismo y tómate este medicamento, no. Como se asocia con diferentes
condiciones como, por ejemplo, los niños con autismo tienden a tener más problemas del sueño. Esto les da dificultad dormirse, se levantan mucho de noche, caminan, el wandering, tienen problemas de sueño. Entonces, hay niños que se medican con melatonina que les ayuda para poder quedarse dormidos. Okay. Niños con autismo que tienen epilepsia o que tienen convulsiones, entonces esos niños para eso. Otros niños con autismo que desarrollan problemas de comportamiento asociados como a OCD, ansiedad, agresión, esos comportamientos se pueden tratar con medicamentos, con farmacológicos, también para ayudarlo a que ese niño entonces esté más tranquilo en la escuela, pueda hacer sus terapias apropiadamente. Niños con ADHD y autismo se les puede dar medicamentos para la irritabilidad, para la inatención, para ayudar un poquito con esa impulsividad. Entonces, esas condiciones asociadas se tratan, pero el autismo como tal no hay un medicamento para eso. Si estamos en un lugar y un niño autista le da un ataque de ansiedad, empieza a gritar porque en persona no lo he visto, pero lo he visto en películas y yo digo, Dios mío, ¿qué se supone que uno haga cuando te pase algo así, verdad? ¿Cuál debe ser el comportamiento de las personas que estamos a su alrededor para no agudizar ese ataque que está recibiendo, está teniendo ese niño? ¿Qué es lo que no debemos hacer y qué debemos hacer, doctora? Pregunta, yo creo que ese niño cuando está en un lugar que no está en su casa, que le da un temper tantrum, muchas veces ellos tienen sensory overload o demasiadas emociones. No sé qué fue lo que lo causó, pero están como en un estado que ellos no escuchan, no miran, o sea, un estado completamente tratando de como calmarse, no lo pueden verbalizar, lo tienen que hacer así. Entonces, los padres deben tener ya mecanismos para ayudar a ese niño. Muchas veces es agarrarlo y moverlo del lugar y llevárselo. Uno como bystander, las personas que están alrededor, no decir, por favor, llévense ese niño. Si la mamá ha decidido dejarlo en una esquina a que se le pase, porque ella sabe que en 5 minutos el niño va a mejorar, no criticar, no decir, mira, sácalo de ahí, no decirle, pero ¿qué está pasando? No hacer esas miradas, tener compasión y entender que esto es un niño que tiene una condición médica real, que no es que está malcriado, que no es que los papás no saben bregar con él. Compasión, entender y dejarlo, tal vez decirle a la mamá, necesita ayuda, está todo bien, y seguir. Y no tocar al niño ni tratar de controlarlo, sino darle su espacio. Y muy importante lo que acaba de decir, no empezar a mirarlo raro porque a lo mejor él se da cuenta y eso puede ser todavía peor en ese momento crítico que él está pasando. Y por lo general el niño que le da ese tantrum se tranquiliza, como usted acaba de mencionar, a los minutos y es normal que vuelva de nuevo a tener otro episodio igual porque lo que lo causó sigue ahí en el ambiente, o sea que él no ha habido ningún cambio, o sea que pienso que de lo que me dijo, que sería bueno en la medida que sea posible sacar ese niño de ese lugar donde le está dando esa reacción, ¿verdad? Sí. Si no sabemos qué es lo que lo hizo reaccionar de esa manera. Incluso los niños que no tienen autismo, que se comportan neurotípicamente, cuando tienen un tantrum, porque los niños normalmente les va a dar el tantrum. Sí, lo sabemos. Si te vas a Target con hambre, van a tener un tantrum. Entonces, lo que sí se recomienda a esos niños, tú los sacas de esa área sin forcejear con ellos ni nada, los remueves del área y te lo llevas. Y lo pones en un lugar seguro donde el niño pueda terminar su tantrum. O sea que es básicamente lo mismo, tratar de no hacer que ese niño tenga más sensaciones, más exposición, porque muchas veces eso al principio es lo que está triggering el tratar de manifestarse. ¿Sabes qué pienso con todo lo que nos está, con lo que nos está educando? Que sería interesante que el Departamento de Educación prepare y dé charlas en las escuelas para que los otros niños entiendan la realidad de esta población que está integrándose al sistema educativo público
de este país y que les enseñemos, ¿verdad? Que no nos burlemos, lo que hablamos ahorita, pero también de cómo actuar cuando el niño tiene una reacción y no pegarlo, o no gritarle, o no echarle agua. Los niños son muy creativos, lamentablemente, a la hora de hacer maldades, que Sí, sería interesante que profesionales de la salud dieran charlas a las escuelas, a los niños y a sí, los maestros también, por supuesto, porque si queremos que convivamos todos, pues tenemos que aprender de sí, esas diferencias, ¿verdad? Que es como todo, aprender a la inclusión, aprender a disfrutar las diferencias, a no excluir, a no rechazar, porque no son iguales. Eso yo parezco, estoy como una cantaleta constante con eso cada vez que tengo la oportunidad, porque es la clave de poder convivir en armonía, ¿verdad? sí. Disfrutar de las diferencias. Denos unas recomendaciones, doctora, sobre el tema. Eh, Mira, es un diagnóstico difícil, sobre todo para los padres al principio. Yo a los padres les quiero recomendar que se eduquen de lo que es el desarrollo normal de sus hijos. Si ellos tienen ese sentimiento que hay algo que no está bien, si ellos ven, comparan el niño con los hermanos, comparan el niño con amiguitos y dicen algo aquí no, llévenle la preocupación a su pediatra, insistan en la preocupación, porque es clave la intervención temprana. Si tú tienes un bebé que a los 12 meses no responde al nombre, tú le dices, Ela, y ella no responde, no responde nunca a su nombre. Sin embargo, sabes que escucha porque cuando pasa un avión lo mira. O si tienes un bebito que no te apunta para decirte, o si tienes que no quieren jugar en el playground con otros niños de la edad apropiadamente. Esas preocupaciones hay que traerlas al pediatra. Hay que traerlas a los profesionales de la salud para entonces uno poder decir, sí, vamos a evaluarte, no hay ningún efecto negativo en hacer los screenings, se toma 2 minutos llenar el formulario. Si se considera red flag, se puede enviar rápido a los especialistas y si no, se observa al niño de cerca. Pero sí, los papás, si tienes una preocupación, habla, insiste, infórmense, o sea, hay muchas cosas allá afuera. La Academia Americana de Pediatría tiene muchos recursos, que la primera de Healthy Children dice cuáles son los síntomas y cuáles son las manifestaciones de autismo en niños pequeños. Eh, Eso es lo que yo les recomiendo a los padres. Los profesionales de la salud, escuchen, uno tiene que escuchar, porque en realidad llegan estos niños y uno tal vez en la oficina tú dices, pero esto a mí me parece un niño completamente normal de 18 meses. Y el papá sabe, porque uno lo ve un ratito en la oficina, el papá lo tiene todo el tiempo, hay que escuchar y referir a tiempo. Y darle la mano a estos papás y a estos familiares, porque esto es algo que no es fácil. Los padres es casi como una pérdida de lo que tú pensaste que iba a ser para tu hijo, además de todo lo que conlleva las terapias, el tiempo. Es un entorno que cambia por completo, entonces hay que llevarlo de la mano, escucharlo, referir, informarse y estar bien pendiente de las necesidades de la familia. Educación, lo que siempre decimos, ¿verdad? Hay que educarnos en las fuentes correctas. Correcto. Y no hacer lo que hizo fulano y lo que hizo sultano, vamos a escuchar y entonces tomar nuestras decisiones con el profesional de la salud, a ver cuáles son las mejores opciones. Para nosotros, doctora, todavía no sabemos cuándo van a ser las vacunas para los niños. ¿Tiene usted algún conocimiento o ha oído algo? Porque sé que hasta 12 años creo que van a empezar a vacunar, pero menores de 12 años, ¿ha escuchado algo? ¿Cuándo van a poder empezar a darse las vacunas a los nenes? He escuchado diferentes cosas, he escuchado que ya tal vez para verano podemos empezar entre 12 a 16. Los más pequeños, menos de 12 años, realmente se dice para fin de año, tal vez principios del próximo. Yo no sé si para fin de año ya tendremos la información necesaria porque realmente ya sabemos la eficacia de las vacunas, tenemos muchos adultos el safety, ¿no? La seguridad de lo que representan en los niños. Pero sí, ya más de 16 ya está, la Pfizer ya se puede dar, y entonces entre 12 y 16
si Dios quiere, para el verano, early fall. Perdone que lo saque del tema, pero hay que tocarlo. Por Sí. esto es el tema del momento, ¿verdad? Sí. Es importante. ¿Qué consejo le dan los papás en cuanto a la seguridad de los niños? Porque, por ejemplo, ya un nene de 12 años, 13, se le hace difícil, pero entiende. Pero los más chiquitos, ¿cómo le explicamos? Yo tengo un sobrinito que tiene 7 años, que es mi derriengue, se llama Gabriel, y Gabriel es bien inquieto, y Gabriel es complicado de que siga las reglas como se supone, porque no es su personalidad. Sí. Y tiene a mi pobre cuñada loca, con no te quites la máscara, explicarle, porque ellos no saben lo que es, pues, las consecuencias de tener ese virus, hasta dónde pueden llegar, ellos no saben, no tienen conciencia. ¿Cómo usted recomienda que se le explique al niño y cómo debemos actuar con esto? Sí, yo creo, Jackie, tú sabes que es bien importante cómo se le presenta al niño y como el ejemplo de los padres. Por más pequeño que sea un niño, si ellos escuchan que el padre se está quejando porque no puede salir o no puede ir a un restaurante, tiene que usar la máscara todo el tiempo o cual sea la cosa, ellos van a adoptar esa actitud. Entonces es bien importante tener, no importa lo que tú pienses, pero frente a los niños, tener esa actitud positiva. Esto es algo que está pasando, esto va a pasar, esto ya ocurrió con la influencia, con el virus de la influenza en el 1918, ya ocurrió. Entonces, darle reassurance, esto va a pasar, pero en lo que pasa, tenemos que proteger a las personas vulnerables. Tal vez tú los no eres abuelitos. exactamente, tal vez tú no eres porque tú eres joven, eres niño. Todo va a estar bien, pero tenemos que hacerlo por el bien común de la sociedad. Entonces, uno, tomar una actitud positiva para transmitirle esa actitud positiva a los niños. Darle el ejemplo. Darle el ejemplo a los niños. Que en realidad esto no es lo peor que puede pasar. Gracias a Dios, aquí en muchas escuelas abiertas, algunas no, pero enfocarse en lo positivo. Decirle al niño, no puedes ir a la escuela está cerrada, pero la tienes virtual. O sea, no te estás estancando en tu educación. Exacto. No podemos ver el lado positivo. El lado positivo. No podemos viajar, pero podemos ya ver tal vez a tus primos. Entonces, enfocar lo positivo con una actitud positiva como padre, porque ellos eso es lo que ven, eso es lo que van a dar el ejemplo, eso es lo que imitan también. Qué difícil para ustedes en esta época, Dios mío, porque aparte de todo, ahora también hay que improvisar actividades, entretenimiento, en grupo, en familia, que a la larga es bueno, porque nos habíamos olvidado lo que es un juego de mesa o conversar, ¿verdad? Todo era tecnología y creo que también se han integrado estos otros elementos que pues yo me lo disfruto y yo digo que yo soy bendecida porque viví la época de jugar en la calle, de correr bicicleta, de que no había peligro, ¿verdad? Todas esas cosas y ahora de adulta pues me disfruto la tecnología, pero estos niños no conocen otra cosa que no es la tecnología, no salen, no interactúan. Sí, creo que también es una oportunidad como padre de simplificar la vida, de volver a back to basics. ¿Verdad? Lo que es la familia realmente jugando entre hermanos o eso mismo, un juego de mesa o con la manguera en el patio. Exacto. Aprovechar la situación y buscar lo positivo dentro de tener que estar un poquito cerrado o cocinar juntos en familia, porque no puedes ir a un restaurante, pues pon los nenes a cocinar, enséñales a cocinar, o sea, buscar la actitud positiva dentro de todo esto. Hablando de eso, antes de terminar, ¿sabe qué? La doctora Serafín cumplió 25 años de casada con su esposo, con el doctor Alemagni, y como estamos en medio de la pandemia, los nenes le hicieron una cena súper espectacular en la casa, cocinaron, se vistieron lindos, que ellos son bellos, pero se vistieron fabulosos, hicieron una noche especial para los papás. Mire qué cosa más bonita, ¿verdad? De esos niños. De verdad que como lo mencionó, pues uno de sus niños ha desarrollado gusto por la cocina, que es una maravilla. Yo probé la comida y de verdad que me dio la explicación como si estuviera en el restaurante más fancy de aquí de Windermere, ahí todo, de que fue todo. O sea que sí,
como dicen, de limones hay que hacer limonada. Y estoy 100% de acuerdo con usted. Es momento de ir a lo básico, de compartir, de valorar lo que tenemos, de saber que somos bendecidos porque hay otros países que realmente no tienen el desarrollo que tenemos aquí, las ayudas para los enfermos, ni las vacunas, algo tan sencillo como lo vemos ahora. Hay muchos países que no lo tienen y todavía le falta mucho camino por recorrer. Yo creo que nosotros vamos por la mitad, gracias a Dios. Doctora, fue un verdadero placer. Muchísimas gracias por su tiempo, por su información. Aprendí muchísimo y como le dije, debajo del video voy a poner los enlaces que usted compartió conmigo. Dios la bendiga, bendiga a su familia y espero tener la oportunidad de verla en persona lo antes posible y compartir con usted. Sí, Dios en mayo. Buenas tardes. Gracias, Jackie. Bye, bye. Bye.